Muchas veces llega la noche y estamos realmente cansados o cansadas, queremos dormir, pero cuando nos acostamos y apoyamos la oreja en la almohada, podemos escuchar el corazón adentro del oído, ¿no? Escuchamos el fluido, el sonido que pasa la sangre adentro del oído al ritmo del corazón. Y nos volvemos locos, porque empezamos a dar vuelta para un lado, para el otro, nos levantamos, nos tomamos un té, nos vamos al baño, no nos podemos dormir. Y empieza, ¿no?, la cabeza a caminar. Y al otro día lo mismo. Llegan las 6, 7 de la tarde y empezamos. ¿Y esta noche podré dormir? ¿Me atacará de nuevo? ¿Lo volveré a escuchar? Y ya empezamos en un círculo vicioso terrible, lo escuchamos, a veces hasta nos deprimimos, nos agarra mucha angustia y vamos a ver algún profesional de la salud, sobre todo un otorrino, visitamos varios, a veces fracasan los tratamientos y siempre terminamos en alguno que nos mira a los ojos y nos dice lo que no queríamos escuchar, que ya lo veníamos intuyendo y que lo habíamos leído en algún momento en Google, y nos mira a los ojos y nos dice: mira, acostúmbrate, porque esto no tiene cura. Y ahí, bueno, la debacle total, caemos al piso, nos deprimimos, lloramos, nos angustiamos, terminamos a veces, incluso, terminamos con antidepresivos o ansiolíticos, y no es el camino. Porque, a ver, tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que a veces es cierto, a veces no tiene cura. Porque dependiendo de si es una cuestión estructural o funcional, es decir, si está dañada la estructura del oído, de la corteza auditiva, el sistema límbico, bueno, hay un montón de posibles causas, a veces no tiene cura, pero siempre tiene tratamiento, ¿eh? Siempre podemos intentar mejorar. Ahora, la buena noticia es que este tipo de acúfenos, los acúfenos tienen que ver con un sonido que nosotros percibimos en un oído, en otro o adentro de la cabeza, no lo podemos como sentir más que escuchar, y que no tiene un origen real. Y se puede escuchar como un pitido, un zumbido, un grillo, un chirrido, ruido blanco, ruido a lluvia. Y escuchar el sonido del corazón adentro del oído también es un acúfeno o un tinnitus. Pero la buena noticia, como les decía, es que este tipo específico de tinnitus sí tiene tratamiento y muchas veces se cura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos esa sangre que pasa por adentro del oído, estamos escuchando claramente, y eso no hace falta que seamos anatomistas, ni siquiera profesionales de la salud, para entender que si estamos escuchando fluido sanguíneo es porque alguna arteria está siendo comprimida. Entonces es como si yo agarro una manguera con agua, de esas que regamos el jardín a veces, y yo la aprieto, vamos a sentir en la mano cómo corre el agua. Acá pasa exactamente lo mismo. Acá estamos escuchando, sería a lo mejor algún trastorno articular o algún trastorno muscular. Hay un montón de posibles causas que estén comprimiendo las arterias vertebrales o se llama arteria basilar, que es lo que le lleva la sangre de abajo hacia arriba al cerebro y pasa muy cerca del oído. Entonces, si nosotros, como les decía, tenemos un trastorno articular, por ejemplo, una rectificación cervical, un bloqueo articular, alguna compensación cérvico-occipital, imagínense que las primeras dos vértebras de la columna, que se llaman atlas y axis, tienen nombre propio. Imagínense lo importante que son estas dos primeras vértebras que tienen nombre propio. Son las únicas, ¿eh? Estas dos vértebras articulan con la base del cráneo, con el occipital. Entonces, si hay una disfunción, ya sea porque se mueve mucho o se mueve poco, o está bloqueado o está corrido, o subluxado, 1000 causas, producto de un accidente, un traumatismo, un golpe, un mal movimiento, un mal esfuerzo, una mala postura al trabajar, mala técnica deportiva, se bloquea. Y esto se arrastra, se lleva puesto todo el sistema vascular que le lleva sangre al cerebro. Entonces, ahí está el problema. Estamos comprimiendo estas arterias y cuando pasan hacia el cerebro, obviamente, ¿no? El corazón manda la sangre y eso pasa así por todo el cuerpo. Imagínense que podemos detectar el pulso del cuerpo hasta en los pies. Entonces, acá lo que tenemos que entender es que se está comprimiendo esta
rama o alguna de las ramas de estas arterias. También puede ser por bruxismo. ¿Vieron cuando apretamos los dientes a la noche? Que parece que estamos luchando. Y esa compresión que hacemos, primero, va a bloquear muchísimo la articulación temporomandibular, va a comprimir los nervios, algunos que van al oído, sobre todo la rama auditiva del nervio trigémino, que es un nervio para hacer un video aparte, y además va a traccionar de toda la articulación cervico-occipital, provocando que se compriman estas arterias. Ahora, por otro lado, también tiene que ver mucho con el estrés. Si nosotros tenemos lo que se llama una hipertensión por dolor o por estrés, por angustia, porque estamos pasando un mal momento, también porque todas las cuestiones periféricas, sobre todo musculares, van a estar comprimiendo esto. Ahora, si el problema tiene que ver con el oído, es otra historia. Si nosotros sufrimos de un hipoacusia, es decir, de una disminución en el rango auditivo, es otra cosa. Si nosotros tuvimos un golpe en la cabeza muy fuerte que nos ha dejado una secuela, es otra cosa. Ya eso es estructural. Pero si no, hay que trabajar. ¿Y cómo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Con las manos. Con las manos. No tenemos que inyectarnos nada. A ver, si tenemos una hernia de disco, las hernias de disco son cuando los discos que están entre las vértebras se rompen y comprimen estructuras periféricas. Y hacia posterior está ni más ni menos que la médula, que es la prolongación del cerebro. Entonces, si una hernia de disco está haciendo lío, podemos también tener acúfenos. Ahí, en ese caso, sí, tenemos que inyectar ozono. Eventualmente, podemos, lo recomendamos, el ozono intenta retraer un poco las hernias de disco. Pero en general, como les decía, es una cuestión funcional. Está funcionando mal el conjunto biomecánico de la columna cervical, toda la columna, pero sobre todo columna cervical, cervico-occipital, temporomandibular. ¿Y cómo? Con las manos. ¿Con qué? Terapias manuales combinadas. Y se los digo para que, en vez de preguntarme a mí, ya directamente se pongan a googlear o a preguntar. Quiropraxia. Ojo con la quiropraxia, ¿eh? Yo hago quiropraxia, mucho cuidado, porque una manipulación de quiropraxia mal hecha o excedida en el rango articular nos puede aumentar el acúfeno. Mucho cuidado. Pero quiropraxia bien hecha, bien hecha. Segundo, osteopatía. La osteopatía va a trabajar todo, sobre todo también la cadena anterior, la articulación bien alta. Hay que meterse por adentro de la boca y trabajar toda la articulación temporomandibular, los músculos de la base de la boca, el paladar. Tercero, podemos hacer RPG, reeducación postural global, o el método 3 escuadras, que es para mejorar las cadenas musculares y distender los músculos que están a lo mejor contraídos, como les decía, por alguna cuestión psicoemocional, y también nos está trayendo problemas. Y en cuarto lugar, lo que les voy a recomendar es algo que podemos hacer en casa todos. Bajar un cambio, 1 hora antes. 1 hora antes de acostarnos a dormir, idealmente temprano, apaguemos los dispositivos electrónicos. Y si estás mirando este video desde la cama a las, 12 de la noche, apágalo y acóstate a dormir. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos la próxima. Chau.